Vamos a saludar ahora a Jorge Altamira, el histórico dirigente de la izquierda que es precandidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Política Obrera, partido, agrupación que lleva como candidato a presidente a Marcelo Ramal. Jorge Altamira, bueno, en la campaña, habíamos dicho al principio del programa, siempre es interesante charlar con él en el marco de su mirada no solo de lo nacional, sino de lo regional y de lo geopolítico, y como militante que ha caminado tantas esquinas de tantos barrios de los procesos políticos de este país y de esta patria grande. Jorge, te saluda Pablo en la Patria de las Moscas, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? Buenos días, gracias por esta llamada, esta conversación. Por favor, para arrancar distendidos, sabemos que estás un poco más tranquilo con la suerte de Huracán, yo también de este lado, eso nos une, así que, bueno, arrancamos bien. Bueno, yo no diría tranquilo, ¿no? Porque tenemos que dar alguna prueba sustancial. Sí. 2 penales no me tranquilizan mucho, no me consuelan. No, claro. Tenemos que ganar los partidos con goles, jugando bien, etcétera. Bueno, claro. Pero pasemos a lo que le preocupa al país. Claro que sí, claro que sí. Se puede traspolar la situación futbolera de cualquier equipo a lo que le pasa al país en esta situación. Bueno, estamos con este marco económico, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo con el Fondo Monetario, Jorge, que a claras luces es inflacionario y cada vez que hay una movida ahí, un apriete de tuercas del fondo, vemos como los precios se vuelven a disparar cuando parece que la curva se iba achatando o tendía a descender. ¿Cómo ves todo eso? Bueno, en primer lugar, coincidiendo con la descripción que vos haces, los 4 principales candidatos en este momento, me refiero a los 2 de Juntos por el Cambio, Massa y Milei, están a fondo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que este Fondo Monetario Internacional que está causando este proceso inflacionario, que está desarrollando planes completamente favorables al gran capital y que no constituyen ninguna salida de conjunto, ¿cómo? No, te estamos escuchando. Y que no constituyen ninguna salida de conjunto, van a ganar las elecciones. Yo quiero poner esto de manifiesto porque es en nombre de esto que llamo a votar a Política Obrera. Los candidatos, hay demasiados candidatos del FMI en un país que el FMI está haciendo lo que está haciendo, porque hay que tener en cuenta que en este supuesto acuerdo que firmaron el otro día, no hay ningún acuerdo. Lo que hay es una extorsión, porque para que haya un acuerdo tienen que desembolsar una cantidad de dinero. Disculpame un segundito. No hay problema. Estamos con Jorge Altamira, que es precandidato a diputado nacional en Ciudad de Buenos Aires por Política Obrera. Te escuchamos, Jorge. Perdón. No hay problema. Uno de los problemas de las campañas es que uno habla más de lo habitual. Claro. No, quiero decir esto, es una extorsión. Es decir, las elecciones de las PASO ahora están bajo consciente de extorsión. Si no hay una firme demostración de fuerza de Massa o alguna relevancia de la candidatura, el acuerdo probablemente no se firme, los dólares no lleguen y haya una crisis política generalizada. Porque ¿de qué manera Massa podría meter este plan del FMI si no cuenta con votos y y obtiene una distancia muy desfavorable respecto a sus rivales? Con lo cual el FMI se ha metido en el corazón de la soberanía popular de Argentina. Este es un aspecto. Y el otro aspecto que la gente desconoce es que el Fondo Monetario Internacional ha autorizado una operación en Argentina que es absolutamente inicua y explosiva. Los que tienen deuda argentina, eso está en el cronista de hoy, los que tienen deuda argentina en pesos, que se ajusta por inflación o por dólar según cuál sea mayor, le están vendiendo esos bonos al Banco Central. Es decir, que se están deshaciendo de la deuda antes de que se produzca la bancarrota y el Banco Central se los compra porque esos bonos tienen una garantía del Banco Central, en el sentido de que comprarle a cualquiera que los venda, una garantía que fue aprobada por el FMI. Vos te das cuenta, yo tengo un bono, no puedo perder nunca, primero porque se ajusta por inflación
y se ajusta por dólar. Pero capaz que en una de esas pierdo, porque finalmente el gobierno no me puede pagar, no tiene nada para pagarme ese bono ni los intereses, sea por dólar o por inflación. Sí. Entonces, ¿qué hago? Se lo vendo al Banco Central. ¿A qué precio? Bueno, al ajustado por inflación o por dólar, según cuál sea mayor, y el Banco Central emite dinero. Ese dinero atiza la inflación y se salva toda la clase capitalista que tiene bonos. Se lo están enchufando todos al Banco Central. Entonces, realmente, esto es histórico. En la historia argentina, semejante nivel de saqueo no tiene registro, y la Argentina es un país pródigo en saqueos. Desde Rivadavia, después en la crisis de los 90, del siglo XIX, después en la, ¿cómo se llama? Cuando se cayó la convertibilidad, en un país pródigo de saqueos, ahora estamos viviendo el saqueo mayor. Y esto no se lo dice nadie a la ciudadanía. Con lo cual, yo no hago responsable a la ciudadanía de los votos por Milei, ¿cómo se llama? Larreta, Bullrich o Massa. Hago responsable al conjunto del Estado y al conjunto de los intereses creados por la cortina de ignorancia con que están cubriendo sus operaciones a los ciudadanos, que entonces van a votar en función de lo que entiendan una salida más tranquilizadora que otra dentro de un marco francamente explosivo. Es muy importante lo que estoy diciendo, porque quiere decir que la inflación argentina en el periodo electoral va a alcanzar niveles que no alcanzó nunca antes. Sí, es muy curioso, ¿no? Como un ministro de Economía con esos registros de inflación es candidato a presidente y tiene chances, ¿no? Porque es un candidato, hay que decirlo, con chances, quizás no tantas como querrían, pero está competitivo. Jorge, me interesa, Jorge Altamira está con nosotros. Tu mirada en esta cuestión de la deuda y de los acuerdos y demás, sobre la aparición de China en el escenario, con los yuans, con los swap, con la posibilidad de pagar, que ya se hizo en una ocasión, deuda con toma de otra deuda con China a través de esa canasta de monedas. Bueno, esto nos interesa a nosotros acá, pero también tiene un sentido geopolítico mundial, ¿no? ¿Cómo ves eso? Sí, claro que lo tienen, porque ocurre lo siguiente: los países que te prestan plata después quieren de alguna manera que eso tenga algún resultado. Digámoslo francamente de la siguiente manera: Argentina tiene un déficit de 7.000 millones de dólares en el comercio con China, ¿no es cierto? Es decir, que China se lleva para ella 7.000 millones de dólares netos. Ella quiere invertir esos dólares acá y por lo tanto quiere nichos rentables. Eso choca con los intereses norteamericanos, que quieren también sus nichos rentables. Entonces nosotros entramos en la lucha de este imperialista mundial, que está tomando la forma de una guerra entre la OTAN y Rusia en Europa. Este es un aspecto absolutamente fundamental. China es un país capitalista, y es un país capitalista que está enfrentando una crisis muy aguda, porque ha entrado en una fase de deflación, de caída de los precios. ¿Por qué ha caído en esa situación? Porque se ha financiado y subsidiado tanto la construcción de edificios en torres, de todo tipo, inmobiliarios, que ahora no los pueden vender. No los pueden vender, tienen un sobrante absolutamente fenomenal. Los bancos que le prestaron a los grupos inmobiliarios para construir todo eso, no reciben el dinero de vuelta. El Estado tiene que salir a subsidiarlos. Entonces hay una situación deflacionaria muy, muy intensa. La crisis mundial en ese sentido se ha agudizado. Lo de China no es una salida. Lo que yo quiero decir es lo siguiente: la salida es cambiar la economía y la política del país, y a partir de ahí negociar con quien más nos convenga. Eso es incuestionable. Pero en las condiciones estas de inflación, de entrega, de endeudamiento sin límite. Las LELIC con los bancos ya tienen, creo que son 25 billones de pesos. Dividirlo por 600 o por 500 es una montaña de dólares fundamental, lo cual quiere decir que todo el sistema bancario argentino está quebrado.
porque el Banco Central nunca le puede devolver ese dinero a los bancos. Entonces, en esas condiciones, el problema con quién negocio es completamente secundario. Primero hay que cambiar las condiciones internas del país. Y esto no lo van a hacer estos 4 candidatos del FMI. Sí. Con lo cual la situación es crucial. Y esto explica los insultos que se prodigan, porque Patricia Bullrich no se insulta con Larreta porque uno quiere ser presidente. Obviamente hay una cosa personal en toda disputa, si hay dos que quieren lo mismo, hay una disputa. No, el problema de la disputa fundamental entre ellos es qué van a hacer si salen, digamos, si ganan cualquiera de los dos. Y eso crea divisiones en la clase capitalista porque uno dice, no, si levantás el cepo, como dice Bullrich, se viene todo abajo, y si no levantás el cepo seguimos con esto de masa, que es una inflación creciente y una crisis creciente hasta que todo explote sin norte. Quiero transmitir de este modo a los que no se escuchan el impas de la clase capitalista para resolver la crisis que ellos mismos han creado y que los trabajadores están sufriendo a pesar suyo y no intervienen por culpa de la burocracia de los sindicatos, la mayoría de los cuales apoya a Massa y una parte también apoya a Larreta. Eso es incuestionable. Hasta había algún sindicato, algún burócrata sindical que apoya a Bullrich. Sí, totalmente. Jorge, en cuanto a política obrera y a la candidatura de Marcelo Ramal para presidente, bueno, vos primer candidato a diputado nacional por Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿qué expectativas hay? ¿Qué rol juega política obrera? Claramente, y bueno, hay que decirlo, Sí. Obviamente política obrera no aspira a ganar la presidencia de la Nación en esta elección. ¿Cuál es el rol, cuál es la construcción de política obrera en el plano Bueno, en electoral? primer lugar nos hemos preocupado muchísimo en explicar estas cosas en estos términos como estoy hablando con vos, Sí, inclusive en los spots, que son de apenas 12 segundos para nosotros, es decir, de trazar una perspectiva diferente a la perspectiva que hay. Esto nos distingue de otro grupo de izquierda que están en una pelea intestina del tipo Bullrich, Larreta, para ver quién se queda con un cargo o con otro cargo. bien, me gusta. Nosotros estamos tratando de hacer... Perdón, Jorge, me gusta esa figura. Vos decís que Bregman del Caño y Solano Ripoll son como una especie de Bullrich, Larreta, pero en la izquierda, en el plano de la pelea. Agravado. Agravado, bueno. Agravado. Ayer vi un tweet de una candidata de Solano, ¿cómo se llama? Ripoll, Sí. acusando a Bregman de racista. Mm. Vos te das cuenta que ya no podés, si vos estás en un frente con una racista, estás en el lugar equivocado. Sin embargo, te estás quedando ahí adentro. ¿Cómo se le va a decir a Bregman racista? Claro. Y otras manifestaciones de este tipo, solo los fines de desacreditar al rival y quedarse con un puesto. Es decir, están en una pelea por ellos mismos. Lo nuestro es diferente. Nosotros nos estamos esforzando por divulgar un programa, señalar una perspectiva, siempre atentos a que esta crisis se siga agravando y que en el momento que los trabajadores se vean literalmente obligados a actuar por el estallido mayor de esta crisis, nosotros hayamos servido para ofrecer una orientación, para marcar una perspectiva, para que se organicen comités de la clase trabajadora, se constituyan principios de autogobierno para eventualmente reemplazar a todos estos políticos que han hundido una poderosa nación, que han hundido varios kilómetros debajo de la tierra. Ese es nuestro objetivo. Ese objetivo lo estamos consiguiendo. Estamos consiguiendo que la gente, a través de toda nuestra actividad proselitista, nos escuche en mayor medida, etcétera, y estamos restableciendo con esto una autoridad en la izquierda, que la está perdiendo evidentemente por cosas como la que te acabo de señalar, y otras más que no es el momento de entrar porque quiero concentrarme más en lo que nosotros proponemos que en otras cosas. Totalmente. Nosotros estamos señalando poderosamente que estos 4 candidatos del FMI quieren acabar con el derecho laboral. Por ejemplo, hoy de nuevo en este diario Cronista, el ex ministro de Macri,
Dante Sica, dijo que hay que precarizar integralmente el trabajo. Precarizar el trabajo significa privar completamente de legislación laboral al trabajador. Ahora, eso ya está ocurriendo bajo Massa, ya estaba ocurriendo con Guzmán, está ocurriendo con Alberto Fernández y Cristina Fernández. Esa política está en la práctica. Los sindicatos miran hacia otro lado y permiten que eso ocurra. Quiere decir que están en la misma orientación. Ahora, perder el derecho laboral o extender la precariedad laboral es precarizar a la Argentina. ¿Por qué? Porque el trabajo es la columna vertebral de una sociedad, y si eso se precariza, la familia se precariza. El que trabaja no puede casi vivir en familia porque no tiene tiempo. Los chicos pierden capacidad de orientación y eventualmente, si ganan muy mal, de educación. El que está en negro y no tiene derecho previsional, no va a tener jubilación, la jubilación se hunde, entonces no hay derecho a la vejez. Toda la sociedad se precariza. Es un error de alguna gente que no es específicamente obrera creer que la precarización laboral es un asunto sindical. No, la precarización del trabajo es la precarización de la colectividad nacional en la que estamos todos inmersos. Del cuerpo social. El cuerpo social, exactamente. Esto es una idea poderosa que estamos instalando, porque justifica una insurgencia, porque significa poner al ser humano en el centro cuando la crisis capitalista lo quiere convertir en una mercancía que ya es, pero recontra devaluada, social y espiritualmente. Jorge Altamira, candidato a diputado nacional por Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Política Obrera. Jorge, un gusto siempre poder charlar con vos. Lo repetimos en otro momento, antes de la PASO, si llegamos, si no después, de cara a la general, y siempre en el análisis político de nuestra Argentina y del mundo también. Muchas gracias. Un abrazo, muchísimas gracias. Allí pasó el histórico dirigente de izquierda Jorge Altamira en Política Obrera. Bueno, candidato a diputado nacional. Ya nos vamos metiendo también en el plano nacional, además de seguir recorriendo las voces de los candidatos locales en los distritos del oeste y del noroeste y en la provincia de Buenos Aires, como venimos haciendo en esta patria de las moscas rumbo a las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias y obreras.